Y aquí vamos a pasar a otro género literario, perdón, que es la lírica o la poesía, que es exactamente lo mismo. Cuando tú veas la palabra lírica y la palabra poesía, significan exactamente lo mismo. La poesía por lo regular está escrita en versos, ¿verdad? A lo mejor tú ya sabes eso. En versos quiere decir que se acaba una idea en una frase o alguna parte de una idea en una frase y se saltan a la otra. A veces reconocemos a la poesía porque está escrita en rimas, ¿no? Eh, como algunas canciones populares que están escritas en rimas o algunas poesías populares como, ahorita no me sé ninguna, pero por ejemplo, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Y ahí vemos algo de rima, ¿no? Vida con inmerecida y cosas así. Y a veces decimos, es que si rima es poesía, es correcto, pero a veces hay poesía que no rima. Entonces también habría que ver ese detalle, que no siempre la poesía tiene que rimar para ser poesía. Bueno, ahora vamos a analizar algo más, algo de la poesía. Y la poesía, pues, no sé si tú sepas, pero es lo primero que el ser humano creó como de parte de la literatura. La primera manifestación artística, se podría decir, fue las canciones rituales con las que se pedía que llegara la lluvia o que se recibían a los niños al nacer, etcétera, o que se despedían a los muertos. Todas estas son canciones y las canciones son una forma de la poesía, porque, bueno, pues tienen forma lírica, ¿no? Bueno, la poesía existe desde que el humano empezó a utilizar el lenguaje, desde que empezó la lingüística, por decirlo de alguna manera. Y un tema que siempre es importante para los poetas, para la gente que escribe poesía y para la gente en general, es la vida y por su contraparte, la muerte, ¿verdad? La muerte siempre es algo que nos llama mucho la atención. Y desde siempre ha escrito poemas o se ha escrito canciones a la muerte, no solamente a la muerte en general, como aquí en México que escribimos las calaveritas, sino a la muerte de personas particulares, ¿no? A la muerte de la mamá de alguien, del papá de alguien, del hermano, del hijo. Y aquí vamos a ver unos poemas que son dedicados a la muerte de los padres del poeta, o más bien del padre del papá, ¿no? Y vas a ver dos poetas que han escrito un poema a la muerte de su papá. Uno de estos poetas es Jorge Manrique y otro es Jaime Sabines. A lo mejor conoces a Jaime Sabines, es muy conocido, es un poeta chiapaneco muy conocido. Y Jorge Manrique es un poeta español de hace muchísimos años, del siglo XV, imagínate. De los años 1400 él estaba escribiendo sus poemas. Y es uno de los primeros grandes poetas de la lengua española. Entonces, por eso es importante que lo conozcamos, para que veamos cómo ha evolucionado el lenguaje desde el siglo XV hasta el siglo XX, que es la época en que vivió Jaime Sabines, que ya murió. Bueno, entonces estos dos poetas, imagínate, uno del siglo XV y uno del siglo XX, le escribieron un poema a la muerte de su papá. Y ese poema es el que vamos a revisar. Yo te invito a que revises los poemas de los dos y después hagas la actividad. Si te gusta, pues te invito a que revises con mayor detalle los poemas, ¿no? Que no solamente leas las tres primeras coplas o las tres primeras estrofas, sino que te sigas con todo. Está muy bonito, te va a gustar. Vamos a abrir los archivos de estos poemas que los puedes descargar ahí
en la plataforma. Y los voy a compartir aquí en la pantalla. Las 3 primeras coplas y las 3 primeras estrofas, pues en realidad es muy poco del poema. No te va a llevar tanto tiempo. Así que no tengas miedo en acercarte a la poesía. La poesía es algo muy bonito, es algo con lo que estamos todos los días en contacto. Cuando cantamos una canción, en realidad estamos cantando una poesía. Y entonces Jorge Manrique, te decía yo, es un poeta español de el siglo XV, o sea, de hace muchísimos siglos, que pues estaba allá en España y pues de repente se encontró con que su papá falleció. Su papá era el señor Rodrigo Manrique y era una persona muy importante allá en España en esa época. Y entonces él estaba muy triste por la muerte de su papá, como cualquiera de nosotros lo estaría, y escribió un poema largo sobre este tema, que empieza así. Solamente voy a leer la primera copla. Tú vas a leer las 3 primeras, que sería esta de acá y esta hasta donde termina: los que viven bien por sus manos y los ricos. Hasta ahí tú leerías, pero yo voy a leer la primera. Dice: coplas que hizo don Jorge Manrique, y ya no sé si ahorita se está compartiendo contigo, sí. Coplas que hizo don Jorge Manrique a la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre. ¿Qué significa esto del maestre de Santiago? Maestre quiere decir que era maestro, que era una persona importante, era como, tenía un cargo especial en Santiago, que era la ciudad o el pueblo donde vivía el señor Rodrigo Manrique, ¿no? Entonces Santiago es un lugar, maestre es como su cargo, y don Rodrigo Manrique pues es el señor que murió, que es papá de Jorge Manrique. Y Jorge Manrique empieza así diciendo: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuando presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor. Cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y aquí tú te vas a preguntar, me doy cuenta que algunas palabras están incompletas y como que está escrito un poco raro. Bueno, pues de esta manera era como se hablaba en el siglo XV el español, para que te des una idea de cómo ha cambiado el español a lo largo de los siglos. Si a ti se te hace complejo entender este español, también te voy a proporcionar una página donde están las coplas, este mismo poema, ya con un español un poco más actualizado, para que le entendamos mejor. Y de hecho la voy a poner ahorita para que entendamos mejor el poema, ¿ok? Nada más esa primera estrofita que no para que la podamos entender bien, pero ya no sé dónde anda esta. Ya la encontré. Aquí ya se hizo un loop en la pantalla, ¿verdad? Ah, acá está. Dice, a ver si aquí la entendemos mejor. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y aquí, ¿qué nos remite, no? Dice que el alma dormida, que sería como, pues uno cuando está como durmiendo, descansando, cuando está como meditando, el alma dormida es como estar meditando, aviva el seso, o sea que cuando estás como descansando,
te acuerdas, aviva el seso es que como que se te despierta la mente, ¿no? Como cuando dicen, pon a correr a la ardilla, es como aviva el seso. Bueno, recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Y no sé si a ti te ha pasado que a veces te estás como un poco reflexionando y dices, ay, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo rápido se pasa la vida? Pues así mismo empieza el poema de Jorge Manrique. ¿Cómo se viene la muerte tan callando? Y esto le pasa mucho a las personas que están enfermas o que sienten como que ya llega su hora. Dicen, ya, rápido, ya va a llegar la muerte y ni me va a avisar, ni me va a avisar cuándo va a llegar. Viene la muerte tan callando, o sea, como quedito, ¿no? Como de manera sutil. ¿Cómo se va rápido el placer? Dice, cuán presto se va el placer. ¿Cómo se va rápido el placer? Y cómo después de acordado, o sea, de que me acuerdo del placer, da dolor. Y esto nos pasa, ¿no? Nos acordamos de algo que nos causaba placer y sentimos, nos acongojamos porque ya no lo tenemos. Como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y esto pues es algo que todas las personas decimos, que todo el tiempo pasado fue mejor. Siempre estamos diciendo, antes yo estaba mejor de lo que estoy ahora. Entonces esa sería la primera lectura que vas a hacer. Te invito a que leas las otras dos coplas. Coplas son estas que están marcadas por el número 1, el número 2 y tendrías que leer hasta el número 3. Después viene el poema de Jaime Sabines, que se llama Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Y date cuenta que se parece un poquito a lo de Jorge Manrique. ¿Por qué? Porque, para empezar, habla sobre la muerte, ¿no? Como la otra, la muerte de Rodrigo Manrique, que era el papá de Jorge Manrique. Aquí dice la muerte del mayor Sabines. Y mayor, ¿por qué era esto de mayor? Bueno, porque el señor Sabines, que se llamaba Julio, el papá de Jaime Sabines, era una persona que había tenido un cargo en el ejército. Entonces, por eso le decían el mayor Sabines. Entonces, así como el papá de Jorge Manrique, el papá de Sabines tenía un puesto importante, era una persona reconocida en su localidad y le escribió un poema. Y igualmente le escribió un poema a la muerte. El papá de Jaime Sabines se murió. Si tú lees el poema te vas a dar cuenta de que se murió y le escribió un largo poema a su papá, que también está muy bonito y solamente voy a leer acá lo que viene en esta primera página. Tú vas a leer 3 estrofas, que pues es casi lo que voy a leer yo, que sería esto de acá y esto de tú eres hasta poco a poco, aunque te puedes leer hasta acá, hasta cuerpo herido, que ya leerías como en la primera parte, ¿no? Vamos a leer los primeros versos. Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo. Convalecemos de la angustia apenas y estamos débiles, asustadizos, despertando 2 o 3 veces de nuestro escaso sueño, para verte en la noche y saber que respiras. Necesitamos despertar para estar más despiertos en esta pesadilla llena de gentes y de ruidos. Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas. Por eso es que este hachazo nos sacude. Nunca frente a tu muerte nos paramos a pensar en la muerte, ni te hemos visto nunca, sino como la fuerza y la alegría. Hasta ahí le voy a dejar, porque si te das cuenta y si pusiste atención al poema de Jorge Manrique, empiezan muy parecidos, ¿verdad? El otro dice, recuerde el alma dormida, y aquí, ¿cómo empieza él? Dice, déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma. Empiezan con una figura muy, muy, muy parecida, ¿no? Y también él habla de que
el del tiempo. Dice acá, recordar estos días los más largos del tiempo y habla del recuerdo. ¿Te acuerdas que Jorge Manrique también hablaba del recuerdo? De que cuando se acordaba de sus placeres, pues ya le parecía como triste. Y aquí también dice, para poder recordar estos días los más largos del tiempo. Entonces, si te das cuenta, empiezan un poco parecido y te invito a que leas los dos poemas para ver cómo hablan de la muerte de su papá. Estas dos personas que separadas por un continente, separadas por un océano, uno de España y otro en México, separadas por 500 años, y cómo los dos hablan de algo que pasa todos los días y que nos pasa a todos, que es la muerte de nuestros papás. Afortunadamente, algunas personas todavía no lo viven, pero los que lo hemos vivido, pues sabemos que está, nos sentimos tristes a veces al recordar ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces por eso los invito. Los invito a que revisen estos poemas. Y cuando revisen esos poemas, pues ya tienen que hacer la actividad de poesía. Y vamos a compartir también el archivo sobre este tema, ¿ok? Te voy a compartir el archivo sobre la actividad integradora poesía. Lo voy a abrir ahorita en unos segundos. Por favor, te pido que me des unos segundos para que la pueda abrir. Y de acuerdo a lo que viene en la plataforma, que lo vamos a revisar ahora mismo, viene una tablita, a partir del paso 3, una tablita y unas preguntas en la parte 4, y eso es lo que tendrías que entregar como tarea, ¿no? Entonces, nosotros, acá el profesor Jorge, que también se llama Jorge, como Jorge Manrique, y yo, hicimos esta tablita que te vamos a compartir ahora en este archivo. Pero la voy a abrir en otra app, porque no me gusta esta de Word, porque no tengo la licencia. Entonces la voy a abrir en, que es el que les recomiendo a descargar a los estudiantes que no tienen Word, y desde ahí hagan su tarea. Entonces la abro en LibreOffice, que está acá. Ahora ya la puedes ver en la pantalla y son las mismas instrucciones de la plataforma, ¿ok? Completa los espacios en blanco, dice acá. Lee las primeras 3 estrofas de la primera parte del poema, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, y lee las 3 coplas de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Espero que ya las hayas leído para cuando vayas a hacer la actividad. Y luego, identifica los siguientes elementos en ambos poemas y utiliza la siguiente tabla para organizar la información. Puedes tú investigar en internet lo que necesites, pero por favor, cuando estés escribiendo tu tarea, escríbela con tus propias palabras. No hagas copy-paste porque, aparte de que se ve feo, pues así no me queda claro si comprendiste lo que leíste o comprendiste el poema. Nada más me queda claro que lo copiaste de internet. Es lo único que me queda claro. Bueno, entonces, vas a identificar en ambos poemas el sujeto lírico, el objeto lírico, el tema, una metáfora, bueno, 2 ejemplos de metáfora y algunos datos sobre la fecha en que fueron escritos los poemas. Pero vamos a empezar con esto. El sujeto lírico. ¿Quién es el sujeto lírico? Aquí hay una pregunta para identificar al sujeto lírico. ¿Quién se supone que está diciendo el poema? Entonces, en el poema que se llama Algo sobre la muerte del mayor Sabines, ¿quién es el que se supone que está diciendo el poema? ¿Quién está diciendo el poema? Yo, tú, Jaime Sabines, el mayor Sabines, ¿quién? El que esté diciendo el poema, ese es el sujeto lírico. En el poema Coplas a la muerte de mi padre, ¿quién está diciendo el poema?
Yo, tú, Jorge Manrique, Santiago o Rodrigo Manrique. Bueno, es el que esté diciendo el poema es el sujeto lírico. O sea, el que esté diciendo el poema es quién está expresándose ahí en el poema, quién está expresando su yo en el poema. Bueno, muy fácil, ¿no? Ahora, el objeto lírico. El objeto lírico es lo que inspira a escribir los poemas, ¿no? Eh, y la pregunta para poder identificarlo es esta. ¿A quién se dirige lo dicho en el poema? El poema, algo sobre la muerte del mayor Sabines, ¿a quién se dirige? ¿Se dirige a mí, a Jaime Sabines? ¿A quién? ¿A quién se dirige? ¿Por qué? ¿Cómo nació ese poema? ¿Qué lo inspiró? Es a lo que se dirige. Y las coplas de la muerte de mi padre, también ¿a quién se dirigen esas coplas? Yo creo que está muy fácil, ¿no? ¿A quién se dirigen? Desde el título nos dice. Bueno, el tema, como ya habíamos dicho, es algo que se tiene que decir en una sola palabra. En una sola palabra, ¿de qué trata el poema sobre la muerte del mayor Sabines? Y en una sola palabra, ¿de qué trata las coplas a la muerte de mi padre? Si no te queda claro, pues te invito a que sigas leyendo los poemas y vas a ver que hay un tema recurrente en todo a lo largo del poema. Hay algo que siempre se repite, que siempre se está mencionando. Ese sería el tema. Y luego las metáforas. La metáfora es una cosa que se utiliza muchísimo en la poesía, pero no solamente en la poesía, siempre estamos utilizando metáforas, ¿no? Y las metáforas sirven para embellecer un poco lo que decimos, para dar a entender algunas cosas no directamente, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos a un muchacho que es un que es un mango, o a una chica que es un mango, le decimos que está guapo, ¿no? Pero no se lo decimos directamente, se lo decimos con este juego de palabras que es un mango. Entonces eso es una metáfora. Estamos igualando algo real con algo imaginario, pero que se parece. Y aquí hay algunos ejemplos. El tiempo es oro. Cuando decimos que el tiempo es oro, también es una metáfora, porque estamos igualando al tiempo con el oro. Cuando decimos tu piel es de marfil, también es una metáfora. Cuando decimos los jóvenes o los niños son el futuro de México, también es una metáfora porque pues los niños no son el futuro, ¿verdad? El futuro no es algo que se pueda ver o tocar, es un concepto, pero decimos que los jóvenes o los niños son el futuro. Entonces estamos igualando cosas eh, imaginarias con algo real, que serían los jóvenes. Cuando decimos ese muchacho es un mango, pues no es que él sea un mango en realidad, ¿verdad? Pues no, es un ser humano, pero estamos igualándolo con algo que es bonito de ver y que es, pues sí, bello, que sería un mango con la guapura de una persona. Entonces, en este sentido, nosotros siempre estamos usando las metáforas. En los poemas también se usan las metáforas. ¿Qué metáforas se habrán utilizado en estos poemas el de Jaime Sabines y el de Jorge Manrique? Por ejemplo, si retomo un poquito el poema de Jaime Sabines, hay una parte donde dice, eh, tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas. Eso dice, le dice a su padre. Tú eres el tronco invulnerable y nosotros somos las ramas. Aquí utiliza el verbo eres, como en los ejemplos, y le dice a su papá, tú eres el tronco. Y pues su papá no es un tronco, ¿verdad? Su papá es una persona, es un ser humano. Y nosotros somos las ramas. Pues, nosotros, me imagino que sus hijos, las ramas. Pues sus hijos no son ramas, ¿verdad? Son también seres humanos, pero utiliza esta metáfora para decir que el papá es fuerte y los hijos su descendencia o lo que viene, lo que dependen de él, ¿no?
las ramas dependen del tronco y las ramas nacieron del tronco. Entonces, somos tu descendencia y dependemos de ti. Todo eso quiere decir que en esta frase, tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas. Y utilizó una metáfora. Entonces ahí encuentra otra metáfora que haya utilizado Jaime Sabines y Jorge Manrique para expresar este dolor que sentían por la muerte de su padre. Después te hace otras preguntas. Siglo en el que fue escrito el poema, que ya lo he mencionado en este mismo video. ¿Cuál es la intención del autor? Por favor, contesta, ¿qué te hace sentir el poema? Lo que te haga sentir es la intención del autor, porque acuérdate que te conté hace un rato, cuando escribes un poema, pues tu intención puede ser una, pero a la persona le hiciste sentir otra cosa. Entonces, más bien déjate déjate llevar por lo que sentiste al leer el poema, y eso lo vamos a tomar como la intención del autor. ¿Qué te hace pensar el poema? Es decir, ¿qué te recuerda? ¿Qué te hace evocar? ¿Qué imágenes vienen a tu mente? Ese sería como el mensaje que busca transmitir. Elige un verso que te haya gustado e interpreta su significado. ¿Qué quiere decir? Esta parte me gusta porque vas a poder elegir algún verso, como por ejemplo acá yo que elegí, tú eres el tronco invulnerable y nosotros somos las ramas, y lo puedes poner por acá y explicar, por ejemplo, que este verso te gustó porque habla de la fuerza de los padres y que nosotros los hijos somos sus frutos o somos y dependemos de ellos, podría ser, ¿no? Algo así. Así podrías tú explicar por qué te llama la atención el verso. Por favor, déjate expresarte, ¿sí? No te limites. Lo que sea que vayas a poner va a estar bien, no va a haber una respuesta correcta o incorrecta. Si interpretaste algo mal, eso no existe, no existe que hayas interpretado un poema erróneamente. Todo va a estar bien aquí en esta parte. Después vas a reflexionar un poco sobre los poemas y vas a contestar estas preguntas. ¿Qué similitudes encuentras en ambos poemas? Ya hablamos un poco de eso, que se parecen, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay? ¿En qué se diferencian? ¿En qué no se parecen estos poemas? Y la pregunta del millón, ¿por qué consideras que aunque ambos poemas fueron escritos en siglos muy distantes, siguen conmoviendo a los lectores? ¿Por qué piensas que estos poemas los tenemos que seguir leyendo? ¿Por qué es importante que se sigan revisando? ¿De qué hablan? Que todavía nos quitan el sueño y estamos leyéndolos y analizándolos. Todo esto, por favor, contéstalo de la manera más sincera posible con lo que tú hayas entendido de los poemas. Por favor.